los alimentos que el gobierno nacional no solamente retiene en los depósitos, sino que insiste en esta posibilidad y hace una presentación ahora ante la Corte Suprema de Justicia. Hay alimentos, hay colchones, hay frazadas, hay electrodomésticos que están, incluso muchos de ellos fueron comprados durante el gobierno anterior y en este momento sin distribuir. Nos parecía muy interesante y yo le quiero agradecer a Marisa Graham, que es defensora de niñas, niños y adolescentes en Argentina, que nos reciba hoy porque ellos vienen siguiendo con mucha atención, incluso han hecho presentaciones con respecto a este tema. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por recibirnos. Me parece muy interesante contar con tu perspectiva. Al contrario, gracias a vos por ustedes siempre por ocuparse de estos temas. Bueno, contame un poco cómo ustedes venían actuando de la Defensoría, porque ustedes también habían hecho presentaciones que no fueron muy difundidas, por eso me parece importante que lo cuentes. Mira, te cuento, si no fueron difundidas porque yo no trato de no ir a los medios, sobre todo cuando no tengo... No era una crítica hacia vos, era más una crítica hacia nosotros. Al contrario, por eso te digo, y además me invitan menos, bueno, yo no soy Juancito Grabois, al cual quiero y respeto mucho, pero digo, no tengo esa visibilidad, pero nosotros fuimos los primeros que iniciamos una acción judicial, porque fuimos los primeros que nos enteramos. ¿Por qué? Porque las denuncias empezaron a llegar acá, sobre todo de comedores y merenderos de nuestras provincias, porque si no todo se ve siempre desde acá, ¿no? Así es. Yo soy bonaerense, ¿no? Pero laburo acá, en la capital. Digo, esta mirada tan porteña, tan capitalina de todo, que es llamativo, pero a nosotros nos empiezan a llegar de La Rioja, de Catamarca, de Tierra del Fuego, no están llegando los alimentos. Entonces empieza a llegar a la dirección nuestra, que tiene vínculo con más de 800 organizaciones que están en territorio. Entonces iniciamos inmediatamente, lo primero que hacemos, te estoy hablando de enero de este año, un pedido de informe al que era en aquel momento subsecretario de Niñez, que sería lo que antes era el Ministerio de Desarrollo, porque también está se bajó la jerarquía de todos los ministerios, ¿no? Que no haya un Ministerio de Desarrollo Social es muy complicado, que no haya un Ministerio de Educación también, que algo dice, ¿no? En relación a las políticas públicas en general y en particular hacia las infancias y adolescencias. En enero le mandamos un pedido de informe a Pablo de la Torre en aquel momento. Pablo de la Torre contesta muy en 2 renglones cada pregunta que le hacemos, que eran varias. Una de ellas es: nosotros tenemos siempre, lo cual es razonable y siempre existió, un stock de alimentos y de, como vos decías, colchones, frazadas e incluso algunos electrodomésticos para casos de emergencia, incendios, inundaciones. Eso siempre existió toda la vida y no están, además, en general no están en estos 2 galpones que son la cuestión, que están los alimentos, sino están en Salguero, que es otro galpón del Ministerio. Muy bien, eso está muy bien, pero había, por ejemplo, nosotros ya sabíamos que había, por ejemplo, cosas que son típicas de Navidad, pan dulce, por ejemplo. ¿Por qué en enero tenés pan dulce, no? o es una buena pasta pregunta. De uva, o pasta de maní, que es turrón, ¿no? En enero, ya pasó. Bueno, entonces, contesta y no nos contesta lo que corresponde, no es satisfactoria su respuesta. Nosotros siempre hacemos eso, ante cualquier denuncia primero hacemos un pedido de informe para tener una doble vía de información, y tenemos la obligación de preguntarle al Estado o a los Estados cuando se trata de alguna provincia, y entonces iniciamos una acción. Esa acción que nosotros iniciamos en febrero, es una medida cautelar de no innovar. Y es muy importante hacer acento en esto, porque nosotros lo que le decimos a la justicia, en lo contencioso administrativo de la capital o de la ciudad de Buenos Aires, es que le diga al Ejecutivo que nosotros no pretendemos que ellos nos digan cuál es la nueva modalidad, porque lo que nos contesta Pablo de la Torre es: vamos a cambiar la modalidad de alimentaria. Entonces, lo único que nosotros le decimos se llama prohibición de innovar, y es: mientras vos
pensás otra modalidad y diseñás otra modalidad de política pública, que yo no puedo decir ni si me parece bien o mal, porque no la conozco, y como nuevo gobierno tenés todo el derecho del mundo de aplicar una nueva política pública o cambiar la modalidad de una política pública. En ese interín, en esa transición, no dejes de prestar la contraprestación que te corresponde. No dejes de entregar los alimentos. Después veremos si la nueva modalidad funciona, si es buena, mala. Bueno, entonces ahí es cuando le decimos a la justicia que nos manden efectivamente la cantidad de alimentos, y nosotros somos desde la DF los primeros que tenemos la cantidad de kilos que había de cada uno de los alimentos que incluía en una primera etapa los alimentos que te digo que eran navideños, y que en una segunda etapa, en un segundo informe desaparecen, y aparecen algunas entregas, 7 entregas muy puntuales. Entonces, ¿por qué te digo que es importante esa acción que nosotros, que es una cautelar, que es muy sencilla? Por supuesto nos tocó lamentablemente un juzgado, el juez Furnari, lo digo con todas las letras, lo lamento, que primero se declaró incompetente y se lo mandó a Seguridad Social. Seguridad Social no tiene nada que ver con esto. Seguridad Social se dedica a las jubilaciones, a las pensiones, y Seguridad Social con razón dice, no, a mí no me corresponde, sube a la Cámara que podría haber resuelto también una cautelar, no lo hace, pero le dice a Furnari que lo haga, y Furnari todavía vuelve a Furnari, y Furnari todavía estamos todos los días pidiendo que Furnari... ¡Qué locura! ¿Cuánto tiempo? Lo resuelva, bueno, nada, no patea, pero después en paralelo las organizaciones sociales inician una denuncia penal, etcétera, con otro sentido y con otro objeto es la petición, pero fíjate que lo que termina resolviendo, creo que es Casanelo, no el que le toca a las organizaciones sociales, termina resolviendo lo que nosotros le pedimos a Furnari, que es la prohibición de innovar. Si vos te fijas en la sentencia que sale en otro juzgado, porque el juez puede tomar más allá de la decisión que le piden, puede tomar la decisión que él considera pertinente. Y lo que resuelve llamativamente es lo que pedimos nosotros, que no hacemos denuncias penales, todo lo que queremos es que le lleguen los alimentos a los pibes, a las pibas. Claro. Entonces, efectivamente sale esta prohibición de innovar, es decirle lo mismo que pedimos nosotros a Furnari, es lo que termina y lo que es apelado por el Estado, que lo que termina diciéndole Casanelo. Entrega los alimentos y es una prohibición de innovar. ¿Qué quiere decir? No innoves hasta tanto tengas algo que garantice el derecho alimentario de lo que te están reclamando. Entonces, y por supuesto el gobierno apela, y cada vez que se apela, y se apela con efecto suspensivo, quiere decir que no se cumpla con la sentencia hasta que resuelva el superior, eso atrasa, mientras hay comedores y merenderos que ya cerraron. Y además también hubo una intermediación. Por eso larga, cortame cuando quieras, Pero sí, no te estamos siguiendo con atención. Dale, el gobierno que pretendía que no haya intermediarios entre el Estado y aquellos que deben recibir los alimentos, que en general son alimentos secos, ¿no? Son fideos guiseros, arroz, harina, sémola, aceite, ¿no? Hacer un guiso, digamos. También, y además leche en polvo, que además se vencía, termina tercerizando porque pone a una organización muy conocida, que es el CONIN, que hace una distribución que finalmente no puede, la verdad, CONIN acepta, pero le resulta muy difícil a CONIN. Yo no jugo a CONIN, pero le resulta muy difícil, porque vos fíjate, CONIN tiene casi más de 100 y pico de kilos, muy superado los 100 y pico de kilos, los distribuye en Mendoza. ¿Por qué? Porque la sede de CONIN es en Mendoza, y tiene varias sucursales en Mendoza. Sí. Ahora, en el conurbano, donde necesitamos, donde en las crisis como esta, los merenderos salen como hongo después de la lluvia,
que hay 5 kilos para el conurbano, para el conurbano bonaerense. ¿Te das cuenta que no hay relación en la cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social que viven en Mendoza con los que viven en el conurbano? Digo, entonces, y Conita incluso le ha pedido a algún intendente que lo ayude a distribuir, porque el CONIL no tiene camiones, el CONIL no tiene palets para levantar las cajas de los alimentos y llevarlos, no tiene la posibilidad además de la red que tienen en el territorio para entrar. ¿Cómo haces vos, por ejemplo, para entrar a una villa del conurbano o a la 1114 Capital Federal para entrar con el camión por esas callecitas? Tenés que entrar con un palet. Entonces, los intermediarios con los cuales se pelea el gobierno, y a veces puede tener razón, yo no juzgo eso, son los que hacen que el alimento llegue a cada comedor o a cada merendero, porque hay que entrar a esos lugares. Entonces me parece que lo que sucede es que hay poco conocimiento del territorio, porque vos fíjate, todos los que cobran por el PNUD, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para sus comedores, para comprar alimentos secos, recibieron las remesas del PNUD. Sí. Del menú, mira, yo puse el menú y el PNUD, el fallido mío, tengo fallidos al orden del día para estas cosas. Bueno, pero digo, todos esos lo recibieron. Por ejemplo, el padre Tano en La Matanza, que me llama y me dice, con el cual tenemos relación todo el tiempo, recibí el PNUD, porque él puede resolver, tiene muchos comedores y una gran obra, Tano, el padre Antonio ahí en La Matanza, como otros curas villeros con los cuales trabajamos, nos cargara, nos llegó lo del PNUD. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa también al CONIN? El CONIN pedía muchas exigencias que no se pueden pedir o que no tienen los merenderos. Por ejemplo, qué sé yo, que esté inscrito en la IGJ, ¿no? En la Inspección General de Justicia, que tenga personería jurídica. ¿Por qué existen los intermediarios? Sean los curas, sean los evangélicos, sean los movimientos sociales, sean ONGs. ¿Por qué existe? Porque tienen los papeles. Que la doña del merendero, la compañera que pone su casa y que hace con otras compañeras el guiso, digamos, no tenga que tener todos esos papeles, porque no los va a tener. Y no va a tener el balance, y no va a tener todo lo que se le pide. Entonces, el CONIN dejó de pedir la personería jurídica, pero sigue exigiendo papeles que la fragilidad y la vulnerabilidad de la organización territorial y de la solidaridad que hay en territorio con el tema alimentario, no lo tienen. Nosotros yo fui el defensor adjunto, fuimos separados, fueron los compañeros que tenemos en territorio, en provincias, a ver comedores, merenderos, para ver si llega, y no llega. Entonces nosotros vimos los tuppers y cómo se las van arreglando. Y después pasa otra cosa, y con esto yo termino mi speech. Sí. Que es que muchos empezaron a cerrar. Entonces cuando dicen no existe, claro, no existe porque cerró. ¿Cerró por qué? Pues ya no tiene comida. Claro, porque se le terminó el seco para hacer el guiso. Cada vez corta el pollo más chiquito y lo mezcla con el arroz. Cuando ya no tiene arroz, cierra. Cuando cierra un comedor, un merendero, las mamás, los papás, los pibes, las familias que iban a ese lugar con su tupper, van al merendero que está a 4 cuadras, a 10 cuadras, y entonces colapsan el comedor que está a 10 cuadras, que pertenece a otra organización social, política, religiosa. ¿Crees que, y esto también lo digo con todo respeto a las compañeras y compañeros, hay muchos comedores que tienen una identificación política? Sí. Además, si votaran a aquellos que son los intermediarios,
esos intermediarios tendrían muchísimos más representantes en el Congreso Nacional y más concejales y más legisladores provinciales. Pero por un lado, a la gente le interesa que le llegue la comida. Algunas tienen un compromiso real y totalmente respetable con cada una de esas organizaciones y otras no. Otras no, salvo lo de los curas que sí tienen un vínculo, porque los curas trabajan integralmente otras cosas y otros temas. Entonces, el tema es ese. El tema es que algunos no existen porque tal vez no hayan existido nunca y el gobierno tenga razón. A mí me pasó alguna vez en la provincia de Buenos Aires y puede haber alguien que sale de la norma, siempre hay en todos lados alguien que sale de la norma y que además se aprovecha de la vulnerabilidad de los más pobres, de las mamás más pobres, más vulnerables, valga la redundancia, pero la mayoría de los que no existen ahora empezaron a cerrar porque no tienen los alimentos que no les llegan. Claro. Está muy claro. Bueno, hasta ahí llegué yo. Marisa, sí, tengo un minutito más porque ya lo vamos a escuchar a Daniel Arroyo también que quiere hablar de este tema, pero tengo un minuto más. Si pudieras, yo sé que son temas que tenés mucha data, que trabajan todos los días en esto, aunque no trasciendan los medios de comunicación. Contame un minuto qué panorama tenés del aumento de la pobreza en la infancia, porque sé que además están trabajando con UNICEF y hay datos al respecto, muchos. A ver, mira, las perspectivas de UNICEF para el segundo semestre son terroríficas. Y ojalá que no sea, te digo la verdad, ojalá que no se cumplan las proyecciones que está haciendo UNICEF. UNICEF está pensando en más de 70 largos % de pobreza en las infancias y la adolescencia, es un 34 bajo la línea de pobreza extrema, es decir, indigencia. Es un número brutal, ya es brutal ahora, por el número que tenemos. Y después la UCA, el barómetro social, plantean más o menos la misma perspectiva en función de pobreza, pero piensan que no va a llegar a un 34 pobreza extrema, aunque hay mucha preocupación. No llegar a 34, llegar a 30, es un montón igual. Ahora, nos preocupa todo el panorama, pero nos preocupa mucho más la pobreza extrema, porque la pobreza extrema es la indigencia, es comer o no comer, es tener una ingesta sola diaria si la tenés, ni hablar de que sea saludable, ¿no? Eso ya es otro cuento. Sí, claro. Entonces, estamos en problemas. Nosotros también tenemos nuestra propia, nosotros no generamos datos, sí generamos evidencia, cruzamos esos datos, tenemos nuestros propios datos de cruzar datos de nosotros del INDEC, ¿no? Nosotros vamos a datos oficiales en general, pero además nosotros no somos el barómetro social o incluso UNICEF que tenemos el dato para regodearnos con el dato. Nosotros con ese dato tenemos que salir a hacer algo, a cuestionar algunas cuestiones, algunas políticas o ausencias políticas. Y te digo, nosotros nos apoyamos no solo en lo que decimos y lo que pensamos desde la DF, sino nos apoyamos mucho en las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, que está en la Convención sobre los Derechos del Niño, y que yo estuve hace un mes y medio y están muy preocupados. Yo estuve con Facundo Hernández, con el adjunto, estuvimos en el comité hace un mes y medio para presentar nuestro contrainforme, un informe alternativo, y hay gran preocupación del comité sobre varios de estos temas, pero hay una observación general del comité, que es la número 5, que dice claramente, la podés buscar, me parece interesante que ustedes la tengan, dice claramente, las políticas económicas no son neutrales en la vida de los niños, uno, claramente, y además dice que alerta en relación a las políticas de ajuste. Y cómo las políticas de ajuste suelen afectar primero a los más vulnerables, que son los niños, que tienen una vulnerabilidad esencial, porque un bebé de 2 meses depende necesariamente del mundo adulto.
No hay manera de que salga de que salga a rebuscárselas. Es terrible. Pibe tiene que salir a rebuscárselas, digo. Sí. Y todas las infancias y adolescencias dependen del mundo adulto. Pero el mundo adulto es el Estado, la familia, la sociedad y el Estado fundamentalmente, repito, ¿no? Porque el que ratifica la convención es el Estado, no son las familias. Es terrible que tengamos que estar recordándolo, Marisa, porque es muy obvio para quienes gobiernan. Te quiero agradecer, te vamos a invitar pronto que vengas al estudio. Yo sé que necesitamos tiempo para profundizar sobre estos temas, así que pronto te escribimos y te invitamos para que vengas y charlamos un rato más. Dale. Muy bien, gracias por recibirnos. Y un abrazo a Daniel Arroyo. Chau, gracias por llamar. Bueno, ya lo conectamos a Daniel y le hacemos llegar el abrazo. Gracias. Marisa Graham es defensora de niños y adolescentes. Yo, Jair, marcaba al comienzo de la nota que por ahí no es una voz de las más difundidas, pero lo hago a propósito porque sé que a muchos no les interesa lo que tiene para decir Marisa Graham, que justamente es una figura, si se quiere, novedosa, ¿no? Porque hasta hace unos años no teníamos defensora de las infancias en la Argentina, y porque vienen trabajando en esto, en visibilizar que faltan la distribución de los alimentos, nada más y nada menos. 70% de pobreza estiman para el segundo semestre en la infancia y 34% de indigencia. Son números muy, muy crueles. No, esto es gravísimo, Feli, y es un acumulado a futuro. Son pibes que hoy en día están creciendo con esas necesidades básicas insatisfechas y que por supuesto augura un oscuro venir para pibes que no pueden bancarse un plato de comida. 1 de cada 3 que está por debajo de la línea de la indigencia. Son números muy, muy dolorosos. Lo voy a saludar a Daniel Arroyo, que además Daniel Arroyo hoy es diputado, ¿no? Pero ya estuvo allí cuando había ministerio, Daniel. Qué nostalgia, ¿no? De desarrollo social. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Muy bien, buenos días. Y sí, realmente una pena. Agrego lo que estaban diciendo, que un chico que come mal no desarrolla el peso y talla que podría desarrollar, no desarrolla la estructura cognitiva. Son esos pibes que cuando la maestra está hablando están mirando por la ventana y les cuesta sostener el ritmo y reproducen la pobreza. Claramente la malnutrición es un gran problema, pero la malnutrición en los chicos es brutal absolutamente. Es terrible. Bueno, estábamos escuchándola recién a Marisa Graham, que nos contaba las sucesivas intervenciones que han realizado desde enero para que, bueno, primero que nada obtener información, pero para que se entreguen los alimentos que el gobierno hoy decide ir a la Corte Suprema de Justicia para no distribuirlos. Alimentos, frazadas, digo, hay una crueldad mayúscula en este contexto, ¿no? Sí, yo lo que creo que hay que hacer rápidamente es en los comedores darle una tarjeta a cada responsable del comedor, que se cargue todas las semanas la tarjeta, que les permita comprar alimentos. Es una tarjeta solo para comprar alimentos, pero sobre todo que les permita comprar frutas y verduras, que es lo que está escaseando más hoy, y que en esencia posibilite adaptar a cada realidad nutricional de cada lugar. Es decir, en Palpalá, Jujuy van a comprar determinados alimentos distintos a los de Godoy Cruz, Mendoza, o los de Pico Truncado en Santa Cruz. Yo creo que hay que hacerlo rápido eso. Ya existe la tarjeta alimentar, la creé yo, es un buen mecanismo. El gobierno aumentó el monto de la tarjeta alimentar, pero en este contexto no alcanza solo con eso. Yo iría rápidamente por fortalecer los comedores con una tarjeta para cada responsable que se cargue cada semana. Daniel, al mismo tiempo, todas estas parecen soluciones paliativas de un gobierno que tiene un profundo desinterés por la situación de nuestras infancias. ¿Qué se puede hacer, por lo menos incluso desde los gobiernos provinciales, en donde sigue habiendo gestiones peronistas, para trastocar un poco esta realidad que aparece tan grave? Bueno, digo, efectivamente lo que yo estoy diciendo son lo paliativo. Lo que pasa es que no es lo mismo comer que no comer, y tenemos que lograr ese básico. Y yo tengo la peor opinión del gobierno en términos de la orientación económica y a dónde va el gobierno, pero objetivamente quiero colaborar para que logremos lo básico y que todos puedan comer. Yo creo que en términos de la infancia hoy hay que hacer 3 cosas rápidamente, y una combinación de lo que pueden hacer los gobiernos provinciales y municipales. Lo primero es que tenemos que lograr que todos los chicos terminen la escuela secundaria, y hay un tema y es que la deserción escolar crece mucho después de la vacación de invierno. O sea que me parece que es clave encarar una política ahora. Muchos chicos arrancan en marzo, no van, la van llevando más o menos, después de la vacación de invierno no vuelven. Entonces, lo primero para mí es eso, lograr que todos estén en la escuela. Lo segundo es reforzar los comedores escolares, y ahí también hay una política que hay que encarar. Ahora toda esa parte pasó a lo que es la Secretaría de Educación, hay que reforzar y está faltando la entrega de alimentos en los comedores escolares. Y creo que lo tercero es fortalecer todo lo que tiene que ver con los servicios locales, los espacios donde se acompaña sobre todo a los niños más pobres,
A ver. Creo... El tiro brutal del Estado hoy, pero si al menos logramos reforzar eso, estaríamos mejorando un poco. Bien, hubo un pequeño cortecito ahí, pensamos que se había interrumpido. Yo los escucho, yo sí los escucho. No, fue un pequeño corte. No, a todo esto le quiero mandar un beso grande a Chloe Cesaroni, que claro, estamos hablando de las infancias y hay otro tema dando vueltas. Hoy nos concentramos en alimentos básicamente porque esta novedad de que van a la Corte para seguir reteniéndolos y esta situación tan grave de hablar de 70% que se proyecta para el segundo semestre de pobreza entre las infancias. Pero hay otro tema, que a la vez el gobierno avanza en bajar la edad de punibilidad. Daniel. Bueno, yo dejé de escucharlo. Sí, creo que se cayó Feli porque no estamos teniendo retorno del exministro de Desarrollo, que igual ahora vamos a ver si volvemos a reconectarnos porque, bueno, como vos decías, es una voz de peso. No sé si ahí nos estás escuchando, Daniel. Sí, los escucho, sí, los estoy escuchando. Bueno, se acuerda, no, te sumaba el tema de la baja en la edad de punibilidad, digo, porque todo esto hace a la política que tiene pensada este gobierno, este tipo de gobiernos para con los pibes y las pibas, ¿no? En general, con los pibes y las pibas, pero en general es una política claramente vinculada a lo represivo y no vinculada a la incorporación de derechos y a la mejora de la calidad de vida. El tema de la baja de imputabilidad tiene varias facetas. La Argentina necesita un régimen penal juvenil, pero eso es para acompañar a los chicos, eso es tener abogados, defensores, un sistema judicial que acompañe a los chicos, y claramente hoy están desbordados los institutos de menores, o sea, hasta una cosa ya está planteado la propia Corte. Si alguien baja la edad de imputabilidad en la Argentina, lo que va a hacer es llenar los institutos que hoy están sobrecargados de situaciones cada vez más críticas. Realmente a mí me parece que ese no es el camino. El camino sí es crear un régimen penal juvenil. El camino no es pensar que esto se resuelve con mano dura, sino dando oportunidades a los jóvenes, y la primera oportunidad que tiene que tener es poder ir a la escuela. Bien, Daniel, gracias por recibirnos hoy. ¿Cuál es la salida? Dejamos a modo de reflexión, ¿no? ¿Cuál es la salida de un gobierno que está sentado arriba de los alimentos, arriba de las frazadas y además no está comprando? Y la situación social es muy acuciante. Digo, ¿qué hacemos? ¿Lo relatamos nada más? No, bueno, por eso a mí me parece que hay que hacer dos cosas. Yo trato de hacer dos cosas en términos prácticos. Soy muy crítico del gobierno, pero trato primero de que pasen las cosas, que haya ayuda escolar, que se mantenga el monotributo social, que se repartan los alimentos, por un lado. Por otro lado, tenemos que construir una nueva mayoría. Hoy tenemos claramente una obligación como oposición que no estamos cumpliendo, porque en este contexto tan crítico, el único espacio lo cubre el gobierno y lo cubre Milei. Construir una oposición de verdad que no solo junte espacios políticos, peronismo, radicalismo, socialismo, sino la pyme, el comerciante, los pibes, el docente, el cartonero. Eso es lo que hay que hacer rápidamente. Construir un espacio de oposición, además de plantear temas concretos y yo como diputado, proyectos que tengan que ver con que las cosas pasen, necesitamos construir una nueva mayoría y un espacio de oposición que hoy no existe, y eso yo hago el mea culpa, como todos tenemos que hacerlo rápidamente. Gracias, Daniel, te mandamos un abrazo. Gracias, disculpa si hay tanto ruido porque estoy andando, por eso, disculpa. Sí, no hay problema, gracias. No, por ahí hubo algún pequeño cortecito, pero entendimos perfectamente todo lo que decía Daniel Arroyo. 13:31. Bueno, nos llevó esta media hora el tema, pero la verdad que nos parece uno de los más importantes y que en términos generales está bastante ausente de la agenda hegemónica, lo que está pasando con los alimentos y demás. Yairzinho, sé que venimos con tu agenda trazada.